he contado en la mesa anterior el término transparencia 7 veces. Les comentaba, yo debo dedicándome desde la Fundación a impulsar la transparencia en diferentes instituciones desde hace 14 años y todavía no he conseguido entender qué consiste el concepto de transparencia. Porque efectivamente transparencia, y es de lo que vamos a hablar en esta mesa, transparencia, cuando se habla del término transparencia, ¿transparencia de qué? ¿Transparencia de qué? Recuerdo cuando analizábamos los primeros informes de sostenibilidad de los medios de comunicación hace 10 años, nos vino a ver Fernando cuando publicamos nuestro primer informe con el curioso título de Esporas de helechos y elefantes. Luego, si tengo tiempo, explicaré por qué le pusimos ese nombre. Analizábamos los informes de responsabilidad corporativa de las empresas de comunicación y nos dábamos cuenta que dedicaban una inmensa cantidad de información a hablarnos de las emisiones de CO2, de la gestión de residuos, y sin embargo, digo, a mí lo que me interesa de un medio de comunicación no es que me informe de las emisiones de CO2, sino de las emisiones de sus contenidos, de cómo está gestionando de manera responsable los contenidos que publica en televisión, los contenidos de medio. Y efectivamente la transparencia es un concepto muy difícil, porque además la otra cara de la opacidad, como ha salido aquí, es el exceso de información. Es muy difícil y nosotros, como os digo, llevamos dedicándonos a esto desde hace 14 años, identificar qué es relevante. A lo mejor no es difícil, pero lo difícil efectivamente es comunicar aquellos temas que son los más injuriosos, los más críticos y efectivamente es definir lo que es material para el sector de automoción, para el sector extractivo, para el sector, para la industria textil. Es muy diferente de lo que es importante, relevante o crítico para el sector de los medios de comunicación, ¿no? El ENFA, a través del reglamento y de las recomendaciones que entrarán en vigor el próximo mes de diciembre, sí insiste en varios temas relacionados con la transparencia, de los que vamos a hablar aquí. Transparencia sobre la propiedad, transparencia sobre la medición de audiencias, transparencia sobre la publicidad institucional, y aquí también se ha hablado de otro tipo de transparencia, que es la transparencia entre la relación entre los medios de comunicación y los anunciantes, que también es muy importante. Y si la ENFA ha hecho énfasis, yo creo que en el tema de la necesidad o la recomendación de que las empresas de comunicación sean transparentes, en concreto en el tema de la propiedad, es simplemente porque no lo son. No lo son. Nosotros no necesitamos tampoco que la Unión Europea nos recuerde este tema, porque recuerdo desde el año 2010, como hemos dicho, venimos publicando pues los informes de transparencia de diversos grupos de comunicación, tanto cotizados como no cotizados. Ahí vamos a proyectar en un momento un poquito los resultados del próximo informe que haremos público este mes, en el que hemos analizado la transparencia, como digo, tanto de los grupos cotizados como de los 20 grupos no cotizados más importantes de España. Cuando hablamos de transparencia, lógicamente nosotros nos referimos o nos centramos a la información publicada en la web, porque estamos ya en el año 2024 y entendemos que esa información sobre la estructura y la composición de la propiedad debería ser accesible, y así lo pide el ENFA a todos los grupos de interés en la web. Pero como podéis ver, salvo en el caso de los grupos cotizados, que por ley están obligados a dar esa información, y lógicamente la tienen que dar, en el 90% de los grupos no cotizados, grupos regionales, siguen sin dar información ni sobre quién es el titular, ni cuáles son sus principales accionistas, ni cuáles son los accionistas significativos, ni, en el caso de determinados accionistas, esa política para gestionar los distintos conflictos de interés. Es decir, no hemos avanzado mucho. Desde el año 2010 hasta el 2024, en estos 14 años, no hemos conseguido avanzar mucho. Algo debemos estar haciendo mal en el observatorio, ¿no? Pero bueno,
Aquí eso me parece importante reseñarlo, ¿no? Laura, comenzando ya por ti, desde la Universidad Pompeu Fabra, y me alegra mucho pues tenernos a todos, pero Laura y Belén, yo creo que sois investigadoras de la universidad, habéis investigado estos temas, aquí se habla mucho de opinión, de hechos, vosotros habéis investigado en profundidad estos temas. Laura, desde la Universidad Pompeu Fabra, habéis participado en la iniciativa, una de las múltiples iniciativas que hay, que es el European Ownership Monitor, que es un proyecto piloto cuyo objetivo es impulsar la transparencia sobre la propiedad y control de los medios de comunicación en Europa. ¿Nos podrías comentar si los resultados, un poquito cómo surge ese proyecto y cuáles son el alcance y los principales resultados de vuestra investigación? Y sobre todo también si habéis encontrado diferencias reseñables entre los países a la hora de analizarlos, en concreto en el caso de España. Es un proyecto que ha sido financiado por la Comisión Europea como parte del Plan de Acción Europeo para la Democracia. Y el impulsor de este proyecto fue o es Josep Trapel, que es un investigador de la Universidad de Salzburgo, que es un experto en políticas y economía de medios y que durante los últimos 30 años viene trabajando en una red de unas 30 instituciones de educación superior europeas en el grupo de investigación de Euromedia, siempre con la idea, ¿no?, de analizar y de investigar sobre la pluralidad y la transparencia en la propiedad de los medios. El proyecto en sí no es un proyecto académico, aunque venga de la academia, pero lo que se pedía era bueno, tener un impacto empírico, ¿no?, que pudiera ser empírico dentro del ámbito de la transparencia de la propiedad de los medios. En ese sentido se creó un grupo que cubría a los países de la Unión Europea. Nosotros desde la Pompeu Fabra trabajamos en el caso de España y la idea fue, ¿no?, tener un mapeo, ¿no?, de la situación, de cómo está la transparencia de la propiedad en los diversos países europeos, y a partir de aquí establecer las semejanzas y las diferencias y los problemas, los riesgos que encontramos en este sentido para poder impulsar o pensar soluciones a esta situación. Básicamente nosotros lo que hicimos en el proyecto fue establecer 6 dimensiones para analizar la transparencia y la propiedad de los medios: la estructura de la propiedad, la gestión, el control económico, las relaciones, la distribución y la política pública. Cada dimensión tenía asociado una serie de indicadores que, bueno, son bastantes. Si quieren consultar en detalle cada una de las dimensiones, los indicadores asociados a las dimensiones, en la página web del proyecto está toda la metodología y todo detallado. Con esta información, una vez analizados los diferentes países, lo que se creó fue una herramienta que creo que es el gran potencial, ¿no?, de este proyecto, que en un primer momento lo hemos hecho con una muestra representativa de cada país, pero que puede ser aplicable a otros contextos e incluso ser ampliable. Y esta herramienta, por un lado, lo que tiene es una base de datos con la información de cada uno de los medios que estaban dentro de las muestras de cada país. Luego, por otro lado, permite también comparar un poco la situación en temas de transparencia de propiedad en los diferentes países que formaban parte del proyecto. Y por último, por cada país, el equipo investigador de cada país elaboró un informe donde se exponían los principales resultados, pero también los principales riesgos para la transparencia de la propiedad de los medios. Tanto la base de datos como la comparativa, como todos los informes, son accesibles en la página web y está todo publicado y está todo disponible. Como principales resultados, como principales conclusiones del proyecto, evidentemente es muy difícil establecer una conclusión general porque cada país tiene un determinado contexto
y unas determinadas dinámicas y peculiaridades que en muchos casos no son compartidas, pero evidentemente lo que nosotros observamos fue una falta de transparencia y una falta también de acceso a la información. Evidentemente, como premisa en el proyecto era que toda la información que utilizáramos para poder elaborar estos informes tendría que ser de dominio público y accesible a cualquier persona que quisiera consultar esta información. Respecto a España y cómo queda en relación al resto de países de la Unión Europea, en nuestro caso, no sé si puedo ser optimista, pero no quedamos mal retratada, tampoco somos evidentemente los que tenemos una mayor transparencia en cuanto a la propiedad de medios. Hay muchas cosas por hacer, sobre todo, y creo que es una de las conclusiones de nuestro informe. De los 31 medios analizados que componían nuestra muestra, 21 de estos 31, las relaciones que se establecían entre los diferentes accionistas del medio eran complejas o muy complejas. Claro, eso lo que tiene como resultado es que llega un punto en que la información no es accesible y se pierda. También destacar la participación en el accionariado de estos grupos de empresas internacionales que tienen sus sedes en países que están fuera de España, y en ese sentido también hace muy complicado que se pueda acceder a esos datos, porque entre otras cosas en muchos casos no tienen que rendir cuentas dentro de España, de nuestro país, sino en sus países de origen, y por tanto esta información no es accesible desde nosotros, no es fácilmente consultable. Muchas gracias, Laura. Y más allá, digamos, de vuestro proyecto de investigación, más allá de tratar de identificar quiénes son los titulares, quién es el propietario, ¿consiguió identificar, sacó alguna conclusión en relación de cuál es la mejor estructura de propiedad? Me explico. En España, por lo menos hasta donde yo sé, aquí no hay ejemplos de grandes grupos empresariales que tengan o detenten, sean titulares o poseedores de un grupo de comunicación. Es decir, todos los grupos que han participado son grupos de comunicación exclusivos y dedicados exclusivamente al sector de los medios de información. En Francia tenemos ejemplos como puede ser el caso de Louis Vuitton, que acaba de comprar el principal diario económico, Les Echos, o Le Figaro, que está en manos de un grupo que se dedica a la industria militar y a la industria aeronáutica. En Italia, a veces los vínculos empresariales y políticos, yo creo que el caso de Mediaset es el más conocido, pero también tenemos que el principal diario económico está en manos de la patronal, de Cofindustria, o que La Estampa, uno de los grandes medios de comunicación, está en manos de la Fiat, bueno, ahora Fiat, Chrysler. Aquí, sin embargo, no tenemos eso. Aquí en España no. Los grupos son grupos, se dedican a este tema, y no existe esa posibilidad, precisamente por esa estructura de propiedad, de que se generen conflictos de intereses o que esos grupos empresariales intenten mediar o no. ¿Habéis visto algo de ese tipo en vuestro estudio? ¿Habéis identificado también alguna, en vuestra investigación, habéis detectado ese tipo de ejemplos? Claro, nuestro proyecto nace con el objetivo, ¿no?, de mapear, y no tanto como proponer una estructura de propiedad que sea la mejor, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hablando de buenas prácticas en nuestro estudio, en nuestra muestra, que es una muestra, insisto, que de momento ha sido aplicada a las 5 televisiones más vistas, 4 radios más escuchadas, 5 diarios impresos más leídos, 4 nativos digitales más leídos y la web de cada uno de los medios impresos, televisiones y radio. Quiero decir que todavía queda mucho por hacer para obtener una imagen global de todo el ecosistema mediático español. Pero bueno, en esta muestra con la que hemos trabajado, sí que hemos observado, los resultados han arrojado que 9 medios de comunicación
incluidos los de servicio públicos y algunos medios nativos digitales, los beneficiarios finales del medio son propietarios directos e indirectos de la empresa editora. Y esto pues, sí que nos sugiere, ¿no?, que podría ser una estructura de propiedad potencialmente más directa y transparente que, por ejemplo, en otros medios donde las estructuras pues, son más complejas, no está claro quién es el beneficiario directo o no es fácil llegar a esa información. Muchas gracias. Pues, Miguel, los directores de comunicación creo que tienen un papel complicado y difícil, ¿no? Porque, por una parte, son responsables de la política estratégica de comunicación del grupo, de gestionar también la relación con los medios y también de proteger la reputación de la compañía, ¿no? A veces son objetivos que no son a veces fáciles de equilibrar, ¿no? Además, en algunos casos también esos directores de comunicación también gestionan el presupuesto de publicidad con el riesgo eventual de que esas decisiones de publicidad en determinados medios pues puedan condicionar contenidos editoriales, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué medidas se pueden adoptar para que, digamos, los directores de comunicación, qué medidas se pueden adoptar o adoptan las empresas para evitar esos riesgos y que la relación con los medios, como comentaba Nacho, sea más transparente por ambas partes y respetuosa, ¿no? Es decir, que las decisiones de inversión publicitaria pues no estén condicionadas a veces por el tratamiento informativo de los medios y viceversa, a veces también que ocurre en la parte contraria, ¿no? Que el tratamiento informativo de los medios no esté sesgado por la no inversión publicitaria. Y a veces no hace falta hablar mal, simplemente es no hablar. Hay una asimetría a la hora de no informar sobre determinadas empresas que no invierten en mi medio. Pues sí, efectivamente. Muchas gracias por la invitación y por la pregunta que nos da claramente un reflejo de una situación que se produce. Ese riesgo existe. Precisamente por eso hace algún tiempo nosotros desde la Asociación de Directivos de Comunicación que yo presido, pues claro, representamos a 1.200 como Nacho. Es decir, una buenísima parte de ese presupuesto que se puede estar destinando a ese tipo de labores. Y lo que hicimos en su momento fue diseñar un código de buenas prácticas. Y ese código de buenas prácticas lo trabajamos conjuntamente, lo co-creamos con las principales asociaciones de periodistas, con la Federación de Asociaciones de la Prensa, con la APM, con la de Periodistas de Información Económica, con la PIE. Y básicamente lo simplifico muchísimo, pero ese código, que tiene diferentes cosas como la obligatoriedad de contrastar las fuentes cuando se va a publicar algo sobre nosotros, o la necesidad de darle acceso a los informadores a la información cuando se solicita. Pero lo más mollar de ese código es básicamente lo que tú acabas de simplificar, lo digo yo un poco a lo bestia, en inglés, como diría Nacho también, ¿no? No se puede influir en la línea editorial de un medio por ser un anunciante, eso es una obligación que nos autoimpondríamos los DIRCOMs, y no se puede exigir publicidad o tratar bien o mal en función de la inversión publicitaria, y eso es lo que le corresponde a la parte informativa. En esa ecuación nos falta una tercera pieza, que hoy ha estado muy representada en la primera parte del día, que son los editores. Porque yo siempre digo, de una manera un poco gráfica y paródica, si queréis, que el día en que un presidente de una compañía y un editor, dueño de un grupo de medios, se fueron a jugar al golf y uno le pregunta al otro, ¿por qué nos tratáis tan mal? Y el otro le dijo, pues porque no sois clientes, pues una conclusión muy rápida, y es que aquello se podía gestionar. Y como en el mundo de los negocios lo importante es lo que puedes gestionar, pues aquel le dijo a su DIRCOM, que yo simbólicamente lo llamo Peláez, dijo, Peláez, llame usted a estos señores y gestione esto. Y gestionar se tradujo en que Peláez incrementó su presupuesto, con lo cual para Peláez muchas veces esto era una herramienta de poder en términos corporativos, y voy a hablar muy políticamente incorrecto, pero en términos corporativos esto te hacía un presupuesto mayor, con lo cual eras un directivo más importante. En términos de prestigio e influencia también, porque te daba una herramienta con la que efectivamente tú tenías una capacidad transaccional de por lo menos tener una interlocución que antes no tenías.
Y en términos del medio, pues efectivamente con ese, digamos, fin último benéfico de preservar la democracia, había un fin directo y tangencial que era la sostenibilidad económica de un modelo, con lo cual al final parecía un win-win para todo el mundo. Eso lo llamamos acuerdos institucionales, básicamente publicidad institucional, como queramos llamarlo. Pero eso tiene sus perversiones y efectivamente sus derivadas son las que hemos intentado acotar en ese código ético en el cual, de común acuerdo con las asociaciones de periodistas y, como digo, hablándolo, pero en la parte de AMI ha habido algunos cambios que han ralentizado ese proceso, pero esas son las tres partes que tendríamos que tener una intervención directa en esto, porque la materia prima con la que gestionamos es, por un lado, el contenido, la información, y por otro lado, los recursos económicos con los que hacemos compatibles objetivos que pueden ser comerciales, como ha dicho Nacho también, o que pueden ser institucionales, que a veces tienen que ver con tu reputación, con tu marca o con la creación de conciencia social sobre temas que pueden tener que ver con algo en lo que tú, en tu sector, puedes ser un líder o no, pero desde luego hablar de movilidad no es solo interesante para una de las marcas de automóviles, o hablar de sostenibilidad no es solo relevante para una de las eléctricas, pero a veces que se hable de algunos de esos temas le puede interesar a algunos de los líderes o de los que más posicionados están en un determinado tema, y ahí entran figuras nuevas en las cuales podemos estar hablando de otros contenidos, y hablaremos, por ejemplo, seguro que saldrá, o ya ha salido también, del branded content y de los contenidos patrocinados. Claro, nosotros también dentro de nuestro, esto lo hemos aprobado en este mismo edificio precisamente hace muy pocas fechas, en la Asamblea General nos dotamos de un código ético como profesión también. El DIRCOM tenía un código ético que databa de 20 años atrás, mucho ha cambiado el mundo en estos años y dijimos, hay una serie de cosas que se nos ha quedado fuera de marco. El branded content es una de ellas. Tenemos que exigir que el branded content sea identificado como tal, es decir, que se sepa que lo que estamos comunicando ahí es perfectamente legítimo, pero que se sepa quién quiere que se sepa. También, del mismo modo, la inteligencia artificial generativa. Es perfectamente legítimo utilizarla, pero el usuario tiene que saber que esos contenidos no han sido generados o no tienen la supervisión humana si ese es el caso. Y del mismo modo, pues tenemos que hacer con la publicidad institucional. Entonces nosotros, tanto en el código ético como en ese código de buenas prácticas, que no es un código duro, nosotros no somos reguladores, es un código blando, pero saltarse un código blando puede ser algo muy duro, ¿eh? Cuando empieza a ser un estándar de buena práctica, el explicar por qué tú no lo cumples, pues empieza a ser algo que tiene que quedar la carga de la prueba en el lado del que no está cumpliendo. Entonces, existen los riesgos, claramente, los vimos, los identificamos. Hemos hecho pasos en la medida de dar un estándar de mercado que todos podamos decir, oiga, yo estoy intentando cumplir con la mejor praxis. No somos reguladores, con lo cual hay muchas de esas cosas que al final quedan al arbitrio de decisiones que son éticas, deontológicas o, en el peor de los casos, judiciales. Sí, así, efectivamente es una de las preguntas también que más sale relacionadas con este tema, y es cómo ha cambiado el formato publicitario, especialmente en los últimos años, con el auge cada vez mayor de los branded content. Las marcas quieren asociar cada vez más con este tipo de contenidos editoriales y, como tú comentas, hoy en día no existe un etiquetado, un estándar, un etiquetado transparente sobre los contenidos de los branded content. Ayer mismo yo leía un branded content publicado en todos los medios hablando del tema del greenwashing, publicado una página completa. Todo el mundo sabe quién lo ha publicado y quién lo ha pagado, pero ahí no aparece el nombre del anunciante, ¿no? Y efectivamente los medios lo publican, ¿no? Y la pregunta iba por ahí, es decir, que no se podría, o ¿qué podríamos hacer para consensuar, como hay en otros países, un etiquetado transparente sobre las diferentes modalidades del branded content, que de alguna manera pues dé claridad al lector y pueda saber si ese contenido ha sido pagado, y si ha sido pagado, en qué condiciones ha sido pagado, y si efectivamente pues el medio de comunicación se ha limitado a publicar los contenidos, o el medio de comunicación también se reserva la posibilidad de corregirlo, ¿no? Porque también muchas de las cosas que estamos viendo ahora mismo es que
que hay muchas anunciantes con los acuerdos que dices tú institucionales, incluso ellos terminan definiendo el propio anunciante el etiquetado que quiere y en qué condiciones, ¿no? Y entonces al final todo esto provoca por parte del lector una confusión que dice, no termina de saber, oye, esto está pagado, no está pagado, quién lo ha pagado, quién lo ha elaborado, en qué condiciones. Pues ahí, igual que ha pasado en algunas de las mesas anteriores, yo creo que hay que ampliar todavía más el campo, porque estamos intentando ponerle reglas solo a una parte de los equipos que compiten en esta liga. Porque, ¿qué me dices de los influencers? O sea, ¿quién sabe quién está pagando a un influencer cuando sale diciendo algo? Y resulta que no lo hacen público, o cuando está haciendo un unboxing y está desvelando un producto que le encanta que le hayan regalado y que no sabemos si además de regalarle alguien le está compensando por ello. Es decir, cuando las reglas solo queremos aplicarlas a unos cuantos jugadores que juegan a este deporte, pues parece más acotable hacerlo sobre los medios. Entonces, ¿qué pasa? Que los medios ya no son los 31 medios, 35 que hemos analizado en el caso español del estudio que nos acaba de compartir la Pompeu. No, es que medio hoy, en un sentido muy amplio, está siendo mucha gente. Generador de contenido, en un sentido amplísimo, están siendo, prácticamente somos todos potencialmente. Hoy estaréis generando contenido de lo que estamos diciendo aquí, y cada uno en su pequeña audiencia o gran audiencia, pues estará generando contenido para sus usuarios. Y no recibimos un duro de ello, que este es otro tema que también me gusta provocar. O sea, de lo que se publica en los medios, hay estudios que ya dicen que más del 70% del contenido que publican los medios es de fuente interesada, es de fuente de parte, es decir, son muchas veces notas de prensa o entrevistas o contenidos generados desde las propias empresas, instituciones o marcas, es decir, los que estamos en el lado de lo que llamaríamos DIRCOM y otros afines. Si el 70% de ese contenido lo generamos nosotros, lo replican los medios y lo consumen las audiencias, ¿quién nos recauda a nosotros ese canon? Porque no hay nadie que me venga a mí a decir, oiga, gracias, me ha hecho usted el 70% hoy de mi información gracias a los contenidos que me han generado ustedes como información perfectamente legítima y de parte. Vengo a darle lo suyo. No me pasa. No me pasa. Me gustaría tener esa conversación, pero no la estamos teniendo todavía. Entonces, vamos a hablar de los medios porque parece más fácil y más acotable, pero los círculos concéntricos se amplían. Hablemos de los influencers. ¿Cuándo y cómo está haciendo comunicación un influencer? ¿En nombre de quién y con qué tipo de publicidad? No lo veo. ¿Y cuánto de ese contenido que estamos consumiendo, que genera derechos y que antes se hablaba de cuánto se queda por el camino, resulta que sale de partes como nosotros, que no reciben nada más que la satisfacción de saber que su contenido ya ha ganado en esa batalla por la atención pues un pequeño espacio, que es mucho, que nos importa mucho. Entonces lo que quiero decir es que ¿habría que tener estándares? Sí, me parecería una buena práctica, pero no pensemos solo en los medios, porque a ver si vamos a acabar, como se comentaba antes también en la mesa sobre regulación, regulándonos mucho en Europa, sabiendo que con todos los que competimos no están en el mismo campo de juego. O sea, si yo regulo mucho a los medios, pero resulta que los influencers pueden hacer lo que quieran, la gente no va a querer ser periodista en un medio, va a querer ser influencer. Su responsabilidad es infinitamente menor, su retribución es infinitamente mayor y su transparencia es muy discutible. Entonces, creo que vamos a tener que hablar de estándares, pero hablando en un debate que amplíe el campo de juego. No nos quedemos solamente en el campo de los medios tradicionales. El legacy media es una parte de esto, parece la parte más acotable y entiendo que empecemos a hablar de ello, pero igual que tampoco es solo Google el problema. Gracias. Muy bien, pues Belén, vamos contigo. Ha salido también a lo largo de hoy el famoso tema de la financiación de los medios y la publicidad institucional, o de la publicidad estatal, como la llama el ENFA, que también la regula y le dedica un artículo específico, el artículo 24, que efectivamente obliga o va a obligar a que se publique información por una parte del importe destinado a cada uno de los medios, desglosando a los diferentes grupos de comunicación. Nosotros también hemos hecho, con un trabajo de investigación que tú hiciste, un ranking, porque nos dedicamos también a hacer y a elaborar esos rankings de acuerdo con los estándares indicadores que tú elaboraste, un ranking de
de transparencia, aquí lo tenéis detrás, sobre publicidad institucional de las comunidades autónomas, ¿no? De acuerdo con estos 5 indicadores, ¿no? Ranking, que esto es una primicia, lo haremos público los próximos días. Nuestra intención también es hacerlo público cada año. No sé si tendremos o no la capacidad de modificar la situación actual, pero como se ve en ese ranking, hay enormes diferencias en el grado de transparencia de las comunidades autónomas respecto de la asignación publicitaria que dan, ¿no? Entonces, como tú has hecho también esa investigación, me gustaría saber pues cuáles fueron los resultados de tu investigación y qué principales diferencias has identificado en las diferentes comunidades autónomas relacionadas con el tema de la publicidad institucional, en materia de publicidad institucional. Pues bueno, lo primero es, voy a decir que estoy encantada de representar aquí a la academia, ¿no? Hablabas de las investigaciones y que las investigaciones no se queden en el ámbito académico y salgan a la luz y también, bueno, pues sean útiles, ¿no? Para otros estamentos. Yo creo que es casi lo más valioso que podemos hacer dentro de la universidad. También diré que este trabajo era parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 3 años, dirigido por una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Maribel Fernández Alonso, y en ese proyecto nos proponíamos conocer cuáles habían sido las transferencias de dinero público, tanto en formato de publicidad institucional como en subvenciones, ¿no? a los medios en todas las comunidades autónomas españolas. Y he de decir que a lo largo de los 3 años no conseguimos llegar a todas. No conseguimos llegar a los datos de todas, ¿no? Que yo creo que eso ya es un resultado que nos indica que, bueno, pues lo conflictivo y lo polémico que es el tema, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos fue pues, precisamente ver cuál era la situación legislativa, ¿no? Qué obligaciones regulatorias tenían las comunidades autónomas y qué nivel de transparencia tenían en cuanto a los datos que ofrecían, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, en cuanto a legislación, pues lo que sabemos y lo que tenemos a día de hoy es una ley nacional de 2005, que podemos hablar que en cierto modo está desactualizada, han pasado casi 20 años, que además algunos especialistas han definido como inespecífica, con lo cual hay margen para reformarla. Y luego tenemos legislación autonómica en todas las comunidades menos en 4, en Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria y Comunidad de Madrid, aunque en estas 2 últimas hay que decir que en la ley de transparencia de carácter autonómico, en las 2 leyes, tanto en la de Comunidad de Madrid como en la de Cantabria, sí hay una mención específica a la obligación de publicitar los contratos de publicidad institucional. Por tanto, digamos que las que no tienen nada de nada son Galicia y Castilla-La Mancha y que, como pueden ver, también están a la cola, ¿no? De este ranking. Por tanto, bueno, pues tener legislación sirve de algo. Hay que contar también que, por ejemplo, Aragón, que está en la parte alta, tiene una ley autonómica desde 2003, o sea que bueno, ahí las obligaciones regulatorias son diferentes. En cuanto a los datos que publican, que como señalabas antes, pues son los que están accesibles a través de los portales de transparencia, ¿no? Lo que queremos es saber qué es lo que ofrecen, ¿no? A lo que se puede acceder cualquier ciudadano normal entrando en el portal de transparencia. Pues en el ranking queda bastante claro que hay diferencias enormes entre unas y otras en el volumen de datos que publican y también no solamente en eso, sino en la actualización, por ejemplo, o en el tipo o el modo de compartir esos datos, ¿no? En este caso, como decíamos, pues destacan para mal Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia. Cantabria no ofrece ningún tipo de información. Galicia lo que ofrece es un buscador en el que tú puedes ir buscando campaña a campaña qué es lo que se ha hecho. No es desde luego el modelo ideal. Hay otras cuantas en la franja amarilla que corresponden a comunidades que, bueno, algunas con más acierto, otras con menos, pero que sí publican los datos con algunos de estos indicadores, ¿no? Pues bueno, qué campaña, el desglose de campañas, los objetivos y demás, pero que el nivel de actualización corresponde a 2022, con lo cual ha pasado ya todo un año 2023 y no hay datos. Y como decíamos, pues la que mejor está en este caso es Aragón, que no solamente tiene una buena actualización, sino
que permite la descarga en Excel, ¿no?, de los datos. Yo sé que vosotros ponéis mucho el foco en la transparencia, pero para mí es muy importante también la accesibilidad de los datos, ¿no?, que esos datos puedan ser tratables, manejables, descargables. O sea, creo que en un contexto de promoción de datos abiertos como el que estamos, es importante que el ciudadano pueda filtrar, visualizar, en fin, cruzar distintas variables y conocer, por ejemplo, pues la evolución de la inversión en un medio de comunicación determinado a lo largo de los últimos 5 años, ¿no?, que es precisamente lo que se puede hacer con el caso de Aragón, por ejemplo. Hay otras comunidades como Castilla y León, País Vasco, que también en cuanto a la visualización de datos y al modelo que proponen, pues son interesantes, pero como decimos, pues están desactualizados, ¿no? Una de las cosas que vimos también a la hora de hacer este trabajo es precisamente la casuística tan variopinta que hay. O sea, cada comunidad hace básicamente lo que quiere. No hay una homogeneización ni en la forma de proporcionar los datos ni en los estándares. Bueno, pues el que no quiere no publica, el que quiere publica con mucha exhaustividad. Y por tanto eso también hace difícil, yo creo, comparar, ¿no? Es una de las cosas que complica más poder saber quiénes lo están haciendo mejor y en qué medida, ¿no?, hacer ese ranking que vosotros con mucho acierto pues habéis elaborado poniendo esos niveles intermedios, ¿no? Sería un poco en la línea de comentábamos de los branded content, porque al final es muy sencillo ponerse de acuerdo en lo que es relevante desde el punto de vista de la publicidad institucional. O sea, definir lo que puede ser el estándar que cualquier comunidad autónoma debería publicar, que aparte están obligadas por la ley de transparencia, igual que están obligados, ahora no entro, los medios de comunicación a hacer público las ayudas que reciben, y tampoco lo hace ninguno en sus webs. Quiero decir que por ver las dos caras, no solo las comunidades autónomas, sino los propios medios tienen obligación de rendir cuentas de las ayudas que reciben y ninguno de los recibe. Es decir, y en tu opinión, si hubiese que hacer ese estándar y ese criterio, ¿dónde pondrías los criterios? ¿A ti cuáles son los criterios, los principales elementos de esa información o de esa relevancia en la información sobre este tema? Pues en primer lugar yo creo que habría que hablar de homogeneizar, ¿no?, de buscar precisamente ese estándar único, ¿no?, de intentar que todas las obligaciones sean equiparables y que más o menos se logre un estándar que pueda ser aplicado a todo el mundo y así lo que se publica sea pues eso, más homogéneo. Luego yo hablaría de transparencia como en 3 fases, ¿no? Primero en la fase de planificación, es decir, que haya un plan de medios previsto, bueno, pues qué campañas se van a hacer para el año 2024, que se publique la medida de lo posible en la primera parte del año. Transparencia luego en la ejecución, es decir, que haya una memoria de ejecución. Eso no lo he comentado, pero algunos de estos portales no publican la inversión ejecutada, sino el plan previo, con lo cual pues ahí no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que publicar el plan y luego esa memoria de ejecución con las campañas y los importes efectuados finalmente. Y la tercera fase sería la evaluación, que me parece que es muy importante, que debería ser, bajo mi criterio, o bien hecha por una agencia externa o alguien externo, o tener algún componente externo, es decir, que haya una evaluación en la que haya una comisión, por ejemplo, y que alguien de fuera de ese gobierno autonómico pues pueda participar y evaluar la eficacia de las campañas, ¿no? Pero perdona, ¿te has encontrado tú con algún ejemplo de alguna comunidad autónoma que haya evaluado el impacto de sus campañas? No lo hay, pero alguna ley, no recuerdo ahora mismo cuál, pero alguna ley. Pero sí, quiero decir. Creo que era, no sé si es Extremadura, alguna ley sí que recoge la creación de una comisión de asesoramiento, llamémoslo asesoramiento, pero bueno, pero debería haber esa evaluación, si no es anual, al menos sí cada cierto tiempo, ¿no?, que evaluara las campañas posteriormente. Sí. Luego, muy brevemente, en cuanto al desglose de indicadores, pues creo que lo ideal sería, pues tenemos ahí unos indicadores que son básicos, ¿no?, pero que creo que son imprescindibles. El medio en concreto es el más importante, el canal también, por supuesto. Los objetivos de la campaña creo que también son importantes porque en función del tipo de campaña pues se puede entender una inversión en un lugar o en otro. Y luego, como decía, pues eso, publicar esas 3 fases, ¿no?, que esas 3 fases sean transparentes y se publique, es decir, si hay una evaluación que el documento aparezca públicamente, ¿no? Y luego añadiría algunas cuestiones más, digamos, para mejorar, ¿no?, que serían, por ejemplo, incorporar las redes sociales, ¿no?, ampliar ese foco no solamente a los medios de comunicación, sino que los gobiernos autonómicos también hacen inversiones en campañas en redes y eso también debería ser público.
ampliar también el ámbito de actuación a organismos públicos que no son el gobierno autonómico. Por ejemplo, la ley de la Comunidad Valenciana amplía el ámbito de actuación a fundaciones, entidades, órganos financiados con dinero público, por tanto, y creados, por tanto se amplía, pues, por ejemplo, a fundaciones o a otros organismos. Y bueno, básicamente yo creo que eso. Y otra cosa que también quería decir era ampliar también a los convenios, por ejemplo, a otras formas de publicidad, convenios, patrocinios. Nosotros nos encontramos en la investigación que, por ejemplo, una administración hacía una inversión muy importante comprando una suscripción a una agencia de noticias. De hecho, todas las consejerías de esa administración se suscribían a la misma agencia de noticias, cosa que es un poco, pues, extraña, y una parte muy importante de dinero no llegaba a través de una campaña de publicidad hecha en medios de ese grupo, sino llegaba a través de esas suscripciones a esa agencia de publicidad, ¿no? Entonces creo que esa otra vía también debería aparecer en esos informes públicos. Perfecto, muchas gracias, Laura. Ya Belén, ya directamente a Manuel, bueno, nos quedan ya prácticamente 5 minutos, pero entramos a otro de los grandes temas, la transparencia, el tema de medición de audiencias y sobre todo el tema de la inversión publicitaria, que supongo yo entiendo yo que se tiene en cuenta la medición de audiencias en las decisiones. Sí. Si me permites, Javier, gracias por la invitación. Una puntualización solo a lo que ha comentado Belén. La Junta de Castilla y León el año pasado, en junio, licitó el servicio de evaluación de todas las campañas de publicidad institucional del año 23. Nos presentamos a esa licitación como OJD, porque sabéis que nuestro cometido es una auditoría sobre el registro completo, y ganamos la licitación, con lo cual se va a presentar en finales de este mes el informe que recoge todo esto que tú estabas comentando. Luego nosotros lo presentaremos, entiendo que ellos lo colgarán del portal de transparencia, que creo que es lo que corresponde. Y hecho ese inciso, vamos a la transparencia de las audiencias. A ver, yo lo primero que quiero deciros, que ya lo sabéis, es que OJD lleva muchos años certificando la difusión de los medios. Y lo que tú hablabas de la estandarización y la importancia de la estandarización. Si alguien lee que la difusión media de un periódico es de 60.000 ejemplares, pues eso significa que hay un estándar, que hablamos de difusión media, no hablamos del total de periódicos que se han vendido o del total de, en el caso de los medios online, del total de páginas vistas, sino del promedio diario. Quiero recalcar que la estandarización es un paso previo necesario y, en mi opinión, lo que añade transparencia, y así ha sido durante muchos años y con muchos medios también digitales desde el primer momento, es la posibilidad de que esos datos los audite un tercero independiente, ¿vale? En ese sentido, quiero comentar que para auditar son necesarias dos cosas. Una, independencia por parte del auditor con relación al auditado, y segundo, que haya estándares, que haya definiciones, etc. En ese sentido, se puede luego comparar el resultado que tú ofreces para un soporte y compararlo con otro y ver efectivamente la evolución en el tiempo de los soportes con continuidad, generando lo que nosotros hemos llamado el valor de la transparencia, que lo tenemos acuñado en nuestro claim desde los 50 años de la OJD, precisamente porque ponemos en valor a aquellos medios que son capaces de tener la transparencia en sus datos de audiencia mes a mes, año tras año, y con unos procedimientos que sean estándares y conocidos tanto por el mercado como por los anunciantes y las agencias. Lo primero de todo es recordar que la primitiva ley de publicidad ya reconocía el derecho del anunciante a saber de antemano la difusión del medio, del soporte donde iba a poner su publicidad. Bueno, eso fue, entre otras cosas, el origen de la OJD, que está formada por anunciantes, agencias y medios. Por lo tanto, es un tercero, vamos a decir, independiente y con cierto equilibrio a la hora de hacer esto. Lo que es importante también decir es que en España hoy por hoy tenemos muchos datos de audiencia. Están elaborados por empresas privadas o por asociaciones, como es el caso del EGM para las audiencias de radio. En el caso de Internet, desde hace 2 años que hubo un concurso para la medición de los consumos digitales, lo está haciendo GfK y evidentemente en principio el concurso era 2+2, por lo tanto
según tengo entendido, la última ampliación es para los próximos 2 años. El que GFK, que por cierto sí está auditado por OJD, que también fue una elección vamos a decir, de consenso del mercado. Esto no siempre es así. Hay, como ha comentado Miguel muy certeramente, hay datos de influencers que son los que publican las propias plataformas o los que publican los influencers. Engagement, que hemos sacado muchas veces, ha salido esta palabra. ¿Qué es engagement? ¿Qué es un seguidor activo? O un tío que se conecta conmigo una vez al mes, o que postea una vez al mes o una vez por semana. Todo esto nos encontramos con que hay una ausencia de definiciones que luego impiden el que esos datos se puedan auditar, ¿vale? Esto por una parte. Y por otra parte, hay que tener también muy en cuenta que hay diferentes metodologías de medición de audiencia. Se habla de medición de audiencia, pero en muchos casos es estimación de audiencia en base a una muestra. En cambio, hay otros sistemas de medición que son censales, ¿vale? Lo que nosotros damos de cuántos ejemplares ha vendido un periódico no es una estimación, es la constatación a través de su contabilidad de los ingresos procedentes de bien de las suscripciones o bien de las ventas del periódico, o en el caso de los diarios digitales están empezando a utilizar modelos de pago. Estamos para empezar a publicar próximamente los datos de suscripciones digitales de aquellos medios, ojo, que voluntariamente se dejan auditar. Yo no puedo auditar al que no me enseña los libros, ¿vale? Habéis visto todos en las noticias que una conocida farmacéutica, que no citaré, pero que ha tenido una caída en bolsa después de un ataque de un grupo interesado en que bajaran el precio de sus acciones, pero que luego le ha tocado reformular las cuentas y que volvió a presentarlas sin el informe de auditores y volvió a bajar en su cotización. Luego ya la ha presentado el informe de auditores y me imagino que... Pero quiero decir que yo creo que no tenemos que ser, vamos a decir, ingenuos a la hora de utilizar igual que miramos las fuentes de datos y los medios responsables contrastan la información. Nosotros, a la hora de utilizar datos de audiencia, tenemos que ver cómo se elabora la audiencia, cuál es la metodología de estimación de audiencia, y en función de eso podemos sacar conclusiones, y en función de eso se mueven inversiones publicitarias. Finalmente, quería comentar con relación a esto que el futuro, pues el futuro, como decía el otro, es difícil de predecir, pero sí que es verdad que en las agencias y en general los anunciantes están muy preocupados porque cada vez es más complejo el conseguir determinar qué parte de su inversión publicitaria ha sido más exitosa para, de alguna manera, optimizar sus modelos y sus campañas de publicidad. En algunos países de Europa, en concreto en Inglaterra, hay alguna iniciativa para tener una medición cross-media que utiliza fuentes estimativas o censales en función de la disponibilidad de distintos medios o de distintos sistemas de estimación de audiencia, y con eso quieren hacer vamos a decir, una estimación de audiencia cross-media que será complejo y no resultará barato. Por lo tanto, también apelo aquí a que, para que haya una buena investigación de audiencias, el sector tiene que aceptar que eso cuesta dinero y que hay que invertir. Y si además se invierte en que se audite con posterioridad, yo digo que mejor, porque la auditoría añade el valor de la confianza que tanto ha salido también aquí. Y esto es un poco lo que quería contar sobre audiencias en transparencia. Pues muchísimas gracias. Tenemos que cortar para dar entrada a la siguiente mesa. Nos quedamos con muchos deberes que nos habéis puesto. Se ve que hay mucho trabajo por hacer, pero desde el observatorio pues recogemos el guante. Muchísimas gracias. Gracias.